Bueno, comenzaré con una pregunta que parece un examen y bueno, digamos que lo es. ¿Quién me dice en menos de 10 segundos la diferencia entre neurosis y psicosis? Una tiene cura y el otro no. Pero eso no lo define. No, pues sí, El neurótico es la el que neurosis es inventa los A castigos ver, uno y el por uno. psicótico Anita el que los primero. evita. Anita. sí. Lo que tú dijiste está bien, o sea, uno como dijiste la otra vez, ¿no? Uno los crea los castillos en el aire y el otro los realiza. Los Los habita. habita. Y llega el psiquiatra y cobra la renta. Los habita, exacto. Pero Uno pide ayuda. de modo más científico, hay un factor que quiero que todos graben muy bien. ¿Cuál podría ser? Aparte de lo que ya han dicho, que es correcto. Un Que factor, uno pide ayuda. perdón, Estela. Uno pide ayuda y el otro no pide. Porque Bien, siente que es está una bien. diferencia importante. Que quiere Sí, porque el decir, psicótico se siente pluscuamperfecto. exacto, el neurótico se da cuenta de que lo es. Sí. Está consciente de su enfermedad, de sus obsesiones, de sus compulsiones. Y no las puede detener, al menos no mientras empiece una terapia. Porque no se curan solas las neurosis, y menos la obsesiva. Es necesario entender que los rasgos obsesivos necesitan forzosamente una atención para no irse deteriorando, para no agravarse. Y en el cambio, la psicosis, la persona cree lo que cree de manera irreductible. Si un psicótico se cree Napoleón, no hay manera de demostrarle que no lo es. ¿Sí? Él está absolutamente seguro que es como el psicótico que tenemos en Palacio, que Exacto. decía que el espíritu de Juárez vivía dentro de él y que él hablaba y que Juárez hablaba por su boca. Ese es un rasgo psicótico. Sí, qué bárbaro, pobre. ¿Sí? Yo Y creo que, Juárez. y bueno, no, Juárez no era psicótico, Juárez era un psicópata. Sí. Ahora, No, sí, pero digo, ¿quién quiere que vive en él? Juárez. O sea, Juárez, un no. demonio. Es un demonio. Si bien se puede escoger a la persona, Sí, los psicóticos escogen la persona que más les infle el ego. Por ejemplo, hay psicóticos que se creen grandes científicos. Como Claudia. Sí, la científica. Claudia. Y que usa estufas de leña, ya nos dio la solución. ¿Cuál es la solución para que las tarifas de electricidad bajen? Pues no encender todos los focos de la casa. Qué bárbaro. No lo puedo creer, es que de veras Así no lo lo puedo creer. dijo. Sí, Y ya lo sé, además pero no lo usar puedo creer. estufas de gas. Y dijo, aunque no lo crean, estoy diciéndolo en serio. El dióxido de Ay, carbono no importa, el humo tampoco. Lo importante es que con una estufa de leña no gastes gas. ¿A poco esas tienen su casa? No, por supuesto que no. ¿Verdad? Se nos las receta y se queda con la maldad hecha, ¿no? Bien, entonces, y tenemos una figura de la que no hablé la sesión pasada, que es un tema nuevo que quiero que graben muy bien, porque estoy seguro de que muchísimos de ustedes, cuando menos más de la mitad del grupo, de una o de otra manera va a tener que lidiar con un psicópata. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata no es un psicótico, porque el psicópata sí se da cuenta de su maldad, de su destructividad, de su odio, de su desajuste social, pero ¿qué creen? Lo disfruta. El psicópata disfruta haciendo el mal y sabe que es mal y lo disfruta a más no poder. Entonces podemos decir que
la cuatrote, la cuarta putrefacción, está formada principalmente por psicópatas, porque disfrutan haciendo el mal en todos los aspectos de la vida nacional, a la familia, a la vida, a la economía, a la educación socialista, que ya la están imponiendo en toda la primaria. ¿Sí? Los libros de texto redactados por un comunista venezolano de nombre Max Arriaga ya van a ser obligatorios en toda la primaria a partir del próximo semestre. Obligatorios. Y son enseñanza marxista. Y él sabe que hace daño y lo disfruta. Es un psicópata. Pero además a veces la psicosis se junta con la psicopatía. Y entonces tenemos una personalidad psicópata y psicótica, las dos. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y de los Monreal, de todos ellos. Son un chorro de hermanos, no sé, como 7 o 9. Tal para cual. Uh-huh. Y de la mayoría de los líderes, como por ejemplo, hay uno que se lleva las palmas, que es Gerardo Fernández Noroña. Es psicótico, es psicópata y es perverso. Y lo goza, lo disfruta. Ave María. Y ha hecho enormes fechorías en el Senado y a la nación, y a la economía, y al prestigio de México ante las naciones. Porque ya la ONU ha dicho, ¿cómo es posible que tengan a este barbaján como jefe del Senado? Es el presidente del Senado. Un loco, un psicópata psicótico que además disfruta la maldad. Y sobre todo disfruta la mentira, el engaño, la traición. Él sabe que está mintiendo y lo goza. Estoy yéndome al extremo de un caso real que tenemos en México. Pero en la familia, entre los amigos, entre los vecinos, entre las personas que tratamos en la vida cotidiana, puede haber alguien a quien le hemos llamado raro, diferente, chiflado, le falta un tornillo. Cuidado, porque puede ser un neurótico o peor, un psicópata o un psicótico o peor, las tres cosas a la vez. Y entonces disfrutan haciendo el mal, causan divorcios, varios, no uno, causan abandono de los hijos, se comportan con indiferencia ante las emociones del prójimo, se creen con autoridad, aunque no la tengan, por encima de cualquier persona, creen que ellos lo saben todo. En los entierros es el difunto y en las bodas es el novio o la novia. En los bautismos es el bebé. Siempre quiere ser el centro de la atención y es capaz de cualquier marrullería para lograr siempre ser el centro de la atención. Por supuesto, no tiene nada que enseñar. No tiene ningún conocimiento valioso que transmitir. Porque si lo tuviera realmente, entonces no tendría esos trastornos de personalidad. Sería un maestro, un líder, un benefactor, un místico, un santo, un héroe. Pero cuando no tiene nada que transmitir, nada bueno que proporcionar al círculo donde se mueve, entonces es una persona enferma, aunque él probablemente, si es un neurótico, si es un psicótico, no lo sepa, pero que puede causarnos a nosotros
sinsabores terribles. Como por ejemplo, uno de los sinsabores más gruesos que unas personas como estas pueden causar son las rupturas familiares. Hermanos que dejan de hablar a los hermanos por lo que sea. Por la herencia, por antipatías, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas. Rompen con la familia, rompen con los hermanos, rompen con los padres, rompen con los hijos y pontifican, gritan, proclaman que ellos son poseedores de la verdad. Porque además algunos piensan que Dios les dio esa misión. Y entonces así tenemos personas que han cambiado la historia de la humanidad, que tienen este perfil, como Lutero, como Zwinglio, como los calvinistas de Inglaterra y de Francia, o los hugonotes de Francia, o multitud de líderes religiosos protestantes que cada vez que dan un sermón se creen iluminados por el Espíritu Santo, y así es como han surgido cientos de miles de sectas psicóticas, chifladura y media, que no fueron reveladas por Dios y que contienen algunos versículos en la Biblia de los cuales se agarran incluso para hacer la guerra. Por ejemplo, la guerra de secesión entre los Estados Unidos del Norte y los del Sur en el siglo XIX, que fue una guerra brutal, sangrienta, se hizo con la Biblia en la mano, porque hay un párrafo, hay un versículo que dice que Cristo dijo: yo no vine a traer la paz sino la guerra. Y los líderes asumieron que se trataba de una guerra con ametralladoras, cañones y fusiles. Pero la guerra a la que se refiere Cristo no es una guerra física o militar, es una guerra espiritual entre el bien y el mal. De ahí surge la interpretación psicótica de la Biblia, y de ahí surgen el 500,000 de sectas que pululan por el planeta y que trabajan para la perdición de las almas. Por lo tanto, estamos en presencia de temas fundamentales que todo católico culto debe conocer para evitar caer en las tranzas, para evitar caer en las trampas de estos miserables. En el sentido que uso la palabra miserable, es el que no tiene nada. No tiene inteligencia, no tiene buena voluntad, no tiene conocimientos, no tiene cultura, no tiene deseos de aprender nada. Incluso manejan un dicho que dice: suerte te dé Dios, suerte me dé Dios, que el conocimiento no me importa. Incluso hace rato discutí con una persona que me salió con eso. No voy a decir su nombre. Pero es definitivamente absurdo que una persona pueda decir: suerte me dé Dios porque el conocimiento no me importa. ¿Cómo? Es contra la misericordia de Dios, es contra el don que Dios nos dio de la inteligencia y del deseo de aprender y de conocer la verdad. En fin, entonces ahora, una vez hecha esta aclaración, este repaso y esta aportación con el tema del psicópata que no tiene empatía, disfruta con el dolor ajeno, cree que está bien, es irreductible por la lógica, asume puestos de mando y cuando los asume es tiránico, despótico, se cree rey, emperador o Kaiser o zar de todas las Rusias, sin serlo.
Y en todas las familias puede darse uno. Y qué difícil es tratar con esas personas. Entonces hoy vamos a profundizar en el primer tema, en el trastorno obsesivo compulsivo. Para que las personas que dijeron yo me reconozco obsesivo, y muchos que lo son pero no lo dijeron, a lo mejor por respeto humano o por no balconearse mucho, pero qué bueno que hubo más de 10 que lo reconocieron. Ahí les va. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Lo voy a decir despacito. Es cuando los pensamientos no deseados o comportamientos repetitivos toman el control. De pronto se presenta un pensamiento. Ejemplo, quiero matar a mi suegra. No la vas a matar nunca. Ni siquiera te vas a armar, ni vas a buscar sus debilidades para ejecutarla. No, nada más ese pensamiento se instala en tu cabeza. O por ejemplo, se instala en tu cabeza, mis jefes son tan malditos que me voy a cobrar venganza. Y nunca vas a cobrarte venganza, pero el pensamiento de la venganza te sale con frecuencia. Esas son las obsesiones. O por ejemplo, habré dejado la puerta abierta y vas a revisar que esté cerrada y te regresas a tu cama. Pero cuando estás cómodamente empezando a dormir en tu cama, se te mete la recochina duda. ¿Realmente la cerré bien? Sí la cerré, pero la cerré bien. Y vuelves a bajar 3 pisos, aunque haga frío, y tengas que pisar el suelo descalzo para checar por tercera vez que hayas cerrado bien la puerta. Y estando en tu cama, si el sueño no te vence, por cuarta vez piensas, pero ¿qué tal una última pasada para ver si la cerré bien? Así son las obsesiones. Y las compulsiones. Un ejemplo, encuentras tu escritorio todo desordenado y no empiezas a trabajar, no haces nada, sino hasta que todo está simétricamente acomodado. Si hay 6 lápices, 3 quedan a la derecha, 3 a la izquierda. Si hay 2 vasos, ¿qué hacen aquí los vasos? Los llevas a la cocina. Y aunque no sea momento de lavarlos, los lavas utilizando agua, jabón y estropajo. Cuando con una simple pasada podrías resolverlo. Bien. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno duradero en el que se tienen pensamientos incontrolables y recurrentes, obsesiones. Se participa en conductas repetitivas, compulsiones, u ocurren ambas cosas, la obsesión y la compulsión. Por eso en inglés se conoce como Obsessive Compulsion Disorder. En español, trastorno obsesivo compulsivo o desorden obsesivo compulsivo. Al revés, en vez de OCD, DCO o DOC. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen síntomas desgastantes, muy desgastantes, que consumen mucho tiempo y que pueden causar angustia considerable o interferir en la vida diaria. Sin embargo, tenemos, y yo los hago, tratamientos disponibles que pueden ayudar a estas personas a controlar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Antes de decirlos, porque son varios, son bastantes, tengo que hacer una aclaración. Se pueden dar de forma muy leve, digamos a nivel 1 de 10.
y puede crecer 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, que sería lo máximo del trastorno obsesivo. La mayoría de la población se mueve entre números que van del 3 al 6, porque una persona calificada con 10 prácticamente estaría inmovilizada, prácticamente no podría trabajar, prácticamente no podría vivir. Por lo tanto, por grave que sea una neurosis obsesivo-compulsiva, queda un cierto margen de salud, un cierto margen de libertad para moverse sanamente a pesar de la enfermedad. Vamos a ver cuáles son las obsesiones más frecuentes. Piensen en cada uno de ustedes. Como lo dijo Judas, ¿no? ¿Acaso seré yo maestro? En lugar de pensar en otro. Primero, temor a los gérmenes o a la contaminación. Entonces son personas excesivamente limpias. Incluso hay personas que se pueden lavar las manos docenas de veces al día. Y por más que lleguen a tener las manos resecas de tanto lavárselas, no pueden dejar esa compulsión. La obsesión, el temor que les da el microbio, el germen, la contaminación, las bacterias. Y entonces están dale y dale y dale, lavándose las manos a cada rato. Aunque no sea estrictamente necesario, aun para una persona con un nivel de asepsia exigente. Segundo miedo, segunda obsesión, miedo a olvidar, perder o extraviar algo. Y entonces la persona está constantemente volteando a ver si ahí está el objeto. Una pulsera, un reloj, alguna prenda valiosa. Ya saben que no ha entrado nadie. Ya saben que nadie va a entrar. Ya saben que la prenda no tiene patas, que no se mueve sola. Sin embargo, están dale y dale y dale, volteando y volteando y volteando, para ver si todavía está ahí lo que temen perder, extraviar u olvidar. Ese es el segundo síntoma. Vayan pensando, ¿acaso seré yo maestro? Otro síntoma, temor a perder el control sobre el propio comportamiento. Es como cuando una persona dice, es que me estoy volviendo loca. Es que estoy hasta el gorro. Es que estoy harta de ti. Es que me quiero largar a China. Es que ya no te soporto. Se metió en la cabeza de esa persona una idea que la hace rechazar, agredir, ofender, insultar, incluso a la persona que ama. Cuando se pasa el ataque obsesivo, pide perdón. Y pueden pasar una semana, un mes, un poquito más, un poquito menos, periodo en el cual la persona está tranquila, sin esa obsesión, pero de pronto la obsesión se vuelve a presentar y vuelve a poner como lazo de cochino a la persona que tiene cerca, sea quien sea, sin poderse contener. Es uno de los ejemplos de obsesividad, compulsividad, en donde se pierde el control del propio comportamiento. Un cuarto rasgo de la neurosis obsesiva, pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo. No necesita ser una persona conocida. Tengo el caso de varios pacientes que me han dicho que cuando se suben a un Uber, nada más de ver la facha del chofer, se les antoja darle una cachetada en la cara. El chofer no les ha hecho nada. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué se te ocurrió eso?
Pues es que tenía unos bigotes de lo más desagradable. O estaba toda la piel cacariza. O estaba tan gordo que apenas el volante le dejaba manejar. Y me dieron ganas de mentársela. Me dieron ganas hasta de bajarme y de pedir otro auto. Eso le pasa al obsesivo. Y no porque lo planee, sino porque le ocurre. Otra. Pensamientos no deseados, prohibidos o tabúes relacionados con el sexo, la religión o alguna fechoría. Las personas obsesivas son atacadas por pensamientos que no desean. Por ejemplo, dejar de trabajar. Hoy no quiero ir a trabajar. Acaban yendo, pero se le mete la obsesión de no ir a trabajar. Además, no valoran mi trabajo. Además, mis jefes son unos negreros. Además, me pagan muy poco. No voy a ir a trabajar. Y ahí está la idea, machaque y machaque, desde las 6 de la mañana hasta que de pronto ya está en su lugar de trabajo. Idea obsesiva. O bien, empieza con ideas, con pensamientos de tipo sexual. Qué buena está mi vecina, qué atractiva. Yo sé que es pecado, yo sé que es de mujer de otro, no debo desear tener nada con ella, porque el que desea una mujer con mal deseo, el que desea una mujer ajena con mal deseo, ya adulteró con ella en su corazón, pero la obsesión vuelve. Ah, pero ¿cómo se me antoja? Es uno de obsesiva. No es un pecado, porque no hay el acto voluntario libre, premeditado con alevosía y ventaja. Es una obsesión que se presenta de modo espontáneo, sin que la persona la pueda gobernar. En mayor o en menor grado, a todos nos pasa algo así, no necesariamente con el sexo, con el dinero, con la religión, con lo sagrado, con la mujer ajena, con el hombre ajeno. Nos asaltan obsesiones que no entran en la categoría de pecado porque no son actos deliberados, pero no dejan de ser muy molestos y no dejan de ser algo que es deseable desaparecer, librarse de ello. Bien, luego tenemos algo que es el más común de los trastornos obsesivos, que es el deseo invariable de tener las cosas en orden simétrico y perfecto. Todo ordenadito, todo simétrico, todo en su lugar, cero briznas de polvo. Y cuando alguien entra y cambia un objeto de lugar, la persona se enfurece, se enoja. ¿Quién me movió mis cosas? En vez de decir, ¿dónde estará? A ver, la busco yo solito. Reclama, se enoja, se enfurece, agrede. Porque para él, obsesivo, lo más importante no es la cosa en sí, no es el objeto en sí, con su valor intrínseco, sino que esté ordenado en su lugar y de forma simétrica. Lo cual es bastante absurdo. Pero esta es una de las obsesiones más frecuentes en la raza humana. La obsesión por el orden, la obsesión por la perfección, la obsesión por la simetría. Esas son las obsesiones. Y luego tenemos que no solo se dan las obsesiones, por desgracia se pueden dar las compulsiones. La diferencia entre obsesión y compulsión es muy sencilla. La obsesión está en la cabeza, la compulsión está en los músculos. La obsesión es una idea, la compulsión es un movimiento. ¿Se entiende la diferencia?
Parece que sí. Vamos a poner ejemplos de las compulsiones más frecuentes que ocurren en nuestra cultura. Limpiarse o lavarse las manos en forma excesiva. Ya lo había mencionado, pero ahora lo digo ordenadamente. La necesidad de lavarse las manos muy frecuentemente o en forma excesiva. Incluso hay algunos pacientes que se les cae la piel, se les agrieta la piel y les llega a sangrar. Porque además el agua tiene cloro. Y a pesar de las incomodidades, de los maleficios físicos que ellos mismos se causan, la compulsión puede ser tan fuerte que no la pueden abandonar. O por ejemplo, la persona que tiene invitados a comer, los invitados ensucian los platos y hay 8 invitados y cada uno empleó 8 platos, cada uno utilizó 2 platos, entonces ya son 16 platos, más la taza, más el vaso, más los cubiertos, y su compulsión la lleva a atender los trastes en vez de atender a sus invitados. Y en lugar de estar en la sala, o en la sala de la casa platicando con sus invitados, ¿dónde la vamos a encontrar? En el fregadero. Lavando los trastes. Típica compulsión, que es esclavizante, porque los trastos pueden esperar y las visitas no, ellas se van a ir y los trastos ahí se van a quedar hasta que tengas tiempo racional, equilibrado, de lavarlos. Todo a su tiempo. Luego, otra cosa que es una compulsión, que ya mencioné, pero entra dentro de la lista de compulsiones, y es ordenar u organizar artículos de una manera meticulosa, que solo yo entiendo, y muy precisa. Por ejemplo, los libros de mayor a menor. Cosa que yo disfruto no hacer. Siempre hay un chiquito junto a uno grandote. ¿Y qué? No pasa nada. O poner, por ejemplo, los calcetines. Todos los calcetines de un color en un cajón, los de otro color en otro cajón, los de otro color en otro cajón, y luego las corbatas o las faldas o los sacos o las camisas. Y cuando entra uno a ese lugar parece una tienda lista para vender sus productos, pero no parece un hogar. Yo siempre he dicho algo que tal vez muchos de ustedes no me hayan oído. Las casas necesitan un orden perfecto, los hospitales, las tiendas, para que el servicio al público sea mejor. Pero los hogares forzosamente necesitan, para ser vivibles, cierta cantidad de mugre y cierta cantidad de desorden. Si no, son tiendas, pero no hogares. Luego hay hogares, disque hogares, en donde las personas no pueden sentarse en los muebles, no pueden pisar las alfombras, no pueden pasar por ciertos sitios, porque la señora acaba de trapear. Compulsiones. Otro, comprobar repetidamente las veces, comprobar repetidamente las cosas, como asegurarse, ya lo dije, de que la puerta esté cerrada con llave o que el horno esté apagado. Si tienes miedo de haber dejado las hornillas de la estufa prendidas y bajas 4 veces a revisarlas, eres muy obsesivo, muy compulsivo. Pero si las revisas una vez, eres normal, eres saludable y puedes dormir a pata suelta porque te recuerdas, tienes presente que en efecto apagaste todas las hornillas y no quedó ninguna encendida.
pero eso es la conducta normal. La conducta compulsiva es la obligación que sientes en tu interior de checar una y otra y otra y otra vez que lo que hiciste realmente lo hayas hecho. Por eso es tan esclavizante, tan aterrorizante, tan paralizante sufrir una neurosis, aunque sea leve, de tipo obsesivo-compulsivo. Bien, otro ejemplo, contar las cosas compulsivamente. Tienes en tu billetera 10 billetes de a 500 y basta con que los cuentes una vez para estar segura que traes 5,000 pesos, 10 billetes de 500. Pero ¿qué hace el obsesivo? Los vuelve a contar al salir de una tienda y los vuelve a contar al entrar al supermercado y los vuelve a contar al sentarse a comer en su casa. Ah, claro, no se le olvida primero lavarse las manos y después de agarrar los billetes, volvérselas a lavar. ¿Por qué? Porque le tiene pánico a los gérmenes que tienen los billetes. Y en efecto, los billetes son centros de contaminación. Pero basta con una sola vez que te laves las manos, no necesitas hacerlo ni siquiera 3. Pero eso, aunque el obsesivo compulsivo lo entienda, no lo puede hacer porque está sujeto a su obsesión. Otra, orar o repetir las palabras en silencio. Tengo el caso de un paciente ya curado que llegaba a misa de 8 a la parroquia y se distraía un poco y decía, me distraje, por lo tanto la misa fue inválida. ¿Saben cuántas misas oía? Hasta las 2 de la tarde, cuando ya no había misas. Porque tenía pánico de no cumplir con el precepto porque se había distraído. Con una falda atractiva, con una señora guapachosa, con una idea que se le metió en la cabeza, con la manera de estar sentado incómodo en la iglesia, con que le cayó mal lo que dijo el señor cura o el párroco que dio el sermón. Y entonces 5 veces llegó a escuchar misa a lo largo de varios años, cada domingo. Obviamente eso Dios no lo aplaude. Por eso me lo mandó y por eso lo libré de esa brutal obsesión. Aunque los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo pueden comenzar en cualquier momento de la vida, por lo general empiezan alrededor de los 12 o 13 años, o bien en la edad adulta temprana, por ahí de los 25 o 30. La mayoría de las personas con trastorno obsesivo se les diagnostica la enfermedad cuando son jóvenes adultos. Los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo pueden comenzar lentamente. A veces desaparecen en momentos, pero a veces también empeoran con el tiempo, sobre todo cuando no acuden a terapia. Estos síntomas que he mencionado hoy empeoran con situaciones de alto estrés o distrés. Las obsesiones y las compulsiones de una persona también pueden cambiar con el tiempo. Una por otra, diferentes tipos de obsesiones. Y finalmente, las personas con este tipo de trastorno evitan situaciones que desencadenan sus síntomas. Y desgraciadamente lo vemos mucho en Estados Unidos, sobre todo, que es muchísimo más de lo que ustedes se puedan imaginar. La cantidad de personas, estamos hablando alrededor de 60 millones de personas, que consumen fentanilo, cocaína, morfina, heroína, metanfetaminas, para tranquilizar las obsesiones, para mejorar el estado de ánimo. Porque por desgracia, algo que veremos en la próxima sesión es que la obsesión-compulsión, la neurosis obsesivo-compulsiva no viene sola.
viene generalmente acompañada de depresión, de tristeza, de pérdida de encanto por la vida, de aburrimiento, de temor a seguir vivo, de miedo a infinidad de cosas que una persona saludable no le tiene miedo. Ahora bien, hasta aquí la exposición y váyanse preparando los que gusten para que en presencia de todos, si así lo desea alguien, en la próxima sesión puedan hacer una autocrítica contestando algunas preguntas. Por ahora la exposición fue teórica y pasamos como siempre a nuestra fase de dudas, comentarios, aportaciones, preguntas, etc. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.